Penélope escuchó a su amiga Margarita y se dio cuenta de que era el final de su matrimonio, el final de una gran parte de su vida. ¿Qué decir, el final de su vida en general? ¿Cómo dices que era? Volvió a preguntar Penélope, como si le produjera cierto placer describir a la joven en cuya compañía su amiga había sorprendido a su marido Margarita. Esta puso los ojos en blanco como si recordara los detalles del exterior de la chica con la que había visto a Gómez hacía solo unas horas. Así, Margarita enarcó las cejas. Bajita, rubia, pero como tú, más o menos, solo que más joven, unos 25 años menos. Penélope, ¿por qué te pones tan amargada? Ya me estoy arrepintiendo de lo que te dije. Al contrario, no te arrepientas. Penélope se encogió de hombros como si tuviera frío. Si no hubiera sabido la verdad de que mi marido tenía una amante joven, habría seguido viviendo con gafas de color de rosa. Es que te estás tomando muy mal la muerte de Gabriel. Cuidado, dijo Margarita. Aún así, ha pasado más de un año. Penélope, has cambiado. A lo mejor ahora le prestas más atención a Gómez. Has estado muy distante desde que Gabriel se fue. La vida sigue, Margarita. Penélope miró a su amiga con severidad. No hablemos de ese tema, está cerrado. Margarita guardó silencio resentida. Aunque pensaba que su amiga necesitaba hablar, decir todo lo que tenía acumulado en el alma, sentirse mejor de una vez, pero Penélope prefería callar, encerrarse y preocuparse sola, no acudir a nadie en busca de ayuda. Ni siquiera a su propio marido acudía en busca de ayuda, no hablaba con él del tema. ¿Cuántos Gómez se quejaban de que Penélope se volvía muy distante, como una extraña para él, y si se abriera, hablara con su marido, vertiera su dolor, sería más fácil para ella? Pero viven como extraños. Por eso Gómez tenía alguna chica, eso pensaba Margarita, pero Penélope pensaba de otra manera. En matrimonio con Gómez llevaba más de 25 años, en este matrimonio nació su hijo. Gabriel, y hace poco más de un año que no estaba, se ahogó en el mar en circunstancias poco claras. Solo fue con amigos en el verano a un lugar de vacaciones, y desde allí no ha regresado. Penélope experimentó el dolor de la pérdida a su manera. No tuvo rabietas, no gritó, casi no lloró. Tras enterarse de la muerte de su hijo, se replegó sobre sí misma, se encerró en sí misma, como hace un cáncer ermitaño, que se mete en su caparazón y no sale de él hasta un periodo más seguro de su vida. Hasta el momento, no se vislumbraba ese periodo en la vida de Penélope. Una vez más, la llegada de Margarita lo confirmó. Penélope quería a su marido. Gómez era un hombre maravilloso, comprensivo, amable, indulgente y casi nunca se enfadaba. Penélope no recordaba ninguna disputa seria con su marido, a consecuencia de la cual uno de los cónyuges pudiera amenazar al otro con el divorcio. Penélope era feliz con Gómez, pero resultó que su felicidad terminó en cuanto Gabriel desapareció de sus vidas. «Te lo ruego, háblame», le dijo repetidamente Gómez a su mujer, Penélope tumbada en la cama de espaldas a él. Ella callaba y se limitaba a mover la cabeza. En el ámbito doméstico, las cosas se habían calmado. Penélope volvió al trabajo un mes después de la muerte de su hijo. Penélope seguía preparando el desayuno, la comida y la cena. Ordenaba la casa, lavaba la ropa de su marido, pero desde entonces nunca había entrado en la habitación de Gabriel. Muchas veces, a escondidas de su marido, se acercaba a la puerta, se paraba, incluso se agarraba al picaporte, pero nunca se atrevía a bajarlo y abrir la puerta de la habitación donde todo le recordaba a su hijo. El dolor interior era increíble. La propia Penélope no entendía cómo seguía viviendo, cuando en su interior se desataba una verdadera tormenta. Por fuera, era la misma que antes de la muerte de su hijo. Salvo que había adelgazado un poco y tenía el pelo ralo y gris. Pero por dentro, había negrura, espesa y pegajosa, que se extendía por sus entrañas y a veces le dificultaba respirar y roer. ¿Hago pollo o pavo para cenar?, preguntó Penélope a su marido. Y Gómez miró a su mujer con desaprobación. Penélope, háblame, repitió. Vayamos juntos al médico, quizá te sientas mejor. Penélope miró a Gómez con cara de sorpresa. ¿Quién dice que lo estoy pasando mal? Ya se me ha pasado todo. Estoy igual que antes, mintió Penélope. Y Gómez lo entendió perfectamente. Podía ver que Penélope no era la misma, era como si hubiera muerto por dentro pero siguiera viva por fuera. A esas personas las llaman muñecos vivientes, robots, o incluso palabras más aterradoras en las que daba miedo pensar. Gómez vivía con ello, lo veía. Pero no podía hacer nada.
Después de que su amiga dejara a Penélope, se quedó mucho tiempo junto a la ventana, mirando el patio, donde los niños jugaban, había mucho ruido. Alguien tiraba de un coche de juguete, alguien se lanzaba por un tobogán. Era la vida real, la vida que le habían arrebatado a Penélope, que le habían arrebatado 2 veces. Ahora apenas podía volver a su antigua vida y volver a ser ella misma. Ya no quería vivir. Este pensamiento había rondado por la cabeza de Penélope cada vez con más frecuencia en los últimos meses, pero lo apartaba porque sabía que tenía a alguien por quien vivir. Gómez la quería, y ella seguía queriéndole, aunque por costumbre, aunque no tanto como hace 25 años, pero le quería, y solo vivía para él. ¿Y ahora qué? Tiene a otra, joven y guapa, que le dará un hijo. Penélope tiene casi 50 años, no podrá dar a luz y no habrá ningún bebé en su vida, bajando por el tobogán con una gran sonrisa en la cara. Las lágrimas brotaron de sus ojos y Penélope respiró hondo. Se sentía mejor. Las lágrimas siempre la ayudaban un poco. Reflejaban, como si con ellas se escurrieran la añoranza, el dolor y la desesperación que se habían instalado en su interior hacía más de un año. Gabriel, un tipo risueño, divertido y bonachón, igual que su padre, solo que más enamoradizo. No era hombre de una sola mujer, a los 16 años se enamoró de su tutora de inglés, Isabel, 4 años mayor que Gabriel. Ella se reía con condescendencia cuando le contaba a Penélope cómo su alumno le escribía mensajes secretos. Luego estaba Diana, la chica nueva de la clase de Gabriel. Después de ella, el chico se enamoró de su compañera del instituto. La última era Aurora, ya adulta, 7 años mayor que Gabriel, con un hijo y un matrimonio a sus espaldas. Penélope no quería que se pusieran serios. Pero Gabriel, es como si estuviera obsesionado con esta Aurora. La amo, voy a vivir con ella. Terminaré los estudios y luego me iré a vivir con ella. Tú termina primero, sonrió Penélope, mientras ella misma deseaba que su hijo se quedara sin aliento y que, antes de graduarse en el instituto, conociera a otra chica, una chica de su edad. Sin el lastre de un pasado y un hijo. Si Gabriel tuviera un hijo, pero no lo había. Su hijo solo tenía 20 años cuando se fue. ¿Qué hijos? Penélope oyó abrirse la puerta principal al volver del trabajo o de una cita, su marido Gómez. «Cariño, ¿estás en casa?», preguntó desde el umbral, y Penélope se encogió al oír la palabra, cariño. Así debía de tener por costumbre llamar a su nuevo ligue. En casa, yo, Gómez. En la cocina, mirando por la ventana, su marido entró en la cocina, se acercó a Penélope por detrás y le pasó el brazo por los hombros, atrayéndola hacia él. Penélope se aferró a aquello por lo que sentía por Gómez y la idea de que lo mismo podía estar abrazando a otra le resultaba insoportable. «¿Y qué hay fuera de la ventana?», preguntó Gómez. «Hay vida ahí fuera», respondió Penélope, y luego se apartó de su marido. «No, no puede fingir tanto tiempo. Tenemos que hablar con Gómez, y quizá entonces tenga el valor, para llenar la bañera de agua y tumbarse en ella». «Aquí también hay vida», dijo Gómez con reproche. «¿Por qué no quieres hablar de nuestras vidas?». Penélope se encogió de hombros. «¿Qué hay que hablar de ella, Gómez? Es lo mismo que ayer, lo mismo que mañana. ¿O estamos esperando un cambio?». Miró la cara de su marido y vio que cambiaba. Definitivamente estaban esperando un cambio. Resultaba sofocante respirar, era insoportablemente pesado, y Penélope corrió hacia la ventana y la abrió de par en par. «Penélope, ¿qué estás haciendo?». Gómez, corriendo hacia ella, mirándola a la cara. «¿Estás enferma? ¿Tensión?». «Gómez, ¿quién es?», preguntó Penélope, que jadeaba a menudo, como un pez al que han echado a tierra y no sabe manejar el aire. «¿Ella? ¿Quién es ella?». Su marido miró a Penélope incomprensiblemente, y él mismo se aferró a su brazo como si temiera que fuera a saltar desde el 4.º piso. Quizá esta era la manera de aliviar su sufrimiento, pero Penélope no estaba segura de que el final fuera el que ella esperaba. «¿Esa chica, con la que saliste hoy?». Margarita los vio juntos en el café. «Dios mío, esto es muy duro para mí». Por primera vez en más de un año, lo dijo en voz alta, lo dijo y dejó de hablar bruscamente, mirando fijamente a su marido. Gómez le quitó la mano del picaporte de la ventana y la cerró. Luego rodeó a Penélope con los brazos, la estrechó contra sí y empezó a arrularla como a una niña, murmurando algo. Penélope no entendía lo que decía. Gómez se aferró a él con las manos, con lágrimas en los ojos. «Ya no puedo más. Me duele todo. Todo me quema por dentro, no puedo más».
Más de ti. ¿Me vas a dejar? Gómez se apartó de repente, tomándole la cara con las palmas de las manos, mirándola a los ojos. Penélope, no digas tonterías. Seguí esperando a que te abrieras paso. Y lo hice, gracias a Margarita por no saber mantener la boca cerrada. ¿Quién es ella? ¿Es joven y guapa? Margarita dijo que se parecía a mí. Penélope lloraba sin cesar. Escenas del pasado pasaron ante sus ojos. Aquí estaba Gómez abofeteando a Julián, aquí le cogió de la mano y corrieron juntos por el paseo marítimo, riendo, luego besándose, el registro civil, el precioso vestido blanco y el velo, luego el nacimiento de su hijo, sus primeros pasos, y entre estos acontecimientos alegrías y penas. Todas las cosas que pasan en la vida de la gente corriente, y todo esto que ya no será. Penélope no quería perder su felicidad, se aferraba a Gómez y tenía miedo de soltarlo. Ella es como tú, le dijo su marido, mirándola a la cara. Es joven, espera un bebé. Penélope estalló en lágrimas, riachuelos brotando de sus ojos y nariz. Gómez miró a su mujer, y en su rostro había una mirada atenta y estudiosa. Penélope no intentó zafarse de sus brazos, porque temía que si lo hacía ahora, las manos de Gómez no volverían a tocarla. Meterse en la bañera daba miedo. No daba miedo pensarlo, pero hacerlo daba mucho miedo. ¿De ti?, preguntó Penélope, aunque ella ya lo entendía todo. De mi tonta. Gómez besó a su mujer en los labios, y a Penélope se le removieron las entrañas. Toda la pesadez, todo el anhelo, todo el negro dolor persistente que se había vuelto insoportable, estalló en sollozos. Cada vez era más fácil, pero al mismo tiempo terriblemente duro. ¿De usted?, repitió Penélope su pregunta. No, respondió Gómez. Está esperando un hijo, no de mí, y no se parece a ti porque elijo mujeres de tu mismo tipo. ¿Es que es tu hija? Penélope se quedó callada, mirando fijamente a Gómez mientras seguía resoplando. Le miró sin poder entenderlo. Entonces preguntó, ¿Sofía? Pues claro, tu Sofía, tu hija de Julián. La misma que te quitó cuando le dejaste. Penélope se balanceó, Gómez la ayudó a sentarse en una silla y le dio un vaso de agua. Penélope se bebió toda el agua a tragos ávidos. Luego cogió los pañuelos y se secó las lágrimas de la cara. Tuvo una hija a los 18 años, se casó con el compañero de clase de su hijo, un padre rico, dio a luz a su hija Sofía, y de repente se dio cuenta de que no quería a su marido. Julián tampoco la quería, solo se compró una muñeca preciosa, jugó con ella y empezó a buscar otra, eligiendo a todas las chicas que encontraba. Penélope vivía como una pesadilla. Su marido no dormía en casa, se le veía en compañía de algunas chicas, y ella, que había dado a luz a un niño, se sentaba sola en casa e intentaba sobrellevar todo lo que se le venía encima. Entonces conoció a Gómez, se enamoró y comprendió que había llegado el momento de poner fin a la epopeya con Julián. Él aceptó el divorcio fácilmente, pero se quedó con su hija. No tiene dónde vivir, ni trabajo, ni nada, se abre de piernas. Y en la corte, eso no es indicador de que eres una buena madre. Cualquier tribunal dejará a la niña con la madre, dijo Penélope con seguridad, y Julián solo esbozó una sonrisa. ¿De verdad? ¿Tienes el dinero? No, así que cierra la caja. Gómez intentó hablar con Julián, discutieron varias veces, pero todo fue en vano. Al final Julián se llevó a Sofía y junto con ella y su siguiente amante se fueron al extranjero. Penélope no tuvo tiempo de darse cuenta en qué momento ocurrió, simplemente se dirigió a casa de su ex marido para ver a su hija y allí le dijeron que Julián y Sofía habían volado a otro país el día anterior. Penélope estaba dolida y ofendida, pero no podía hacer nada. Menos mal que Gómez estaba allí. Él la apoyó, juntos intentaron encontrar a Julián y Sofía, pero todos los caminos hacia ellos estaban cortados. Así fue como la hija salió de la vida de Penélope. Y ahora, casi 30 años después, ha vuelto y Gómez la ha traído de vuelta. Intenté encontrarla por internet, me enteré de que Sofía había vuelto de Estados Unidos hacía unos 5 años. Primero vivió en la capital. Ahora se mudó aquí, se casó, se divorció y ahora espera un bebé. El hombre que es el padre del niño dijo que no está interesado en el niño ni en Sofía. Así que ahí está tu hija, sola, excepto tú y yo. ¿Y Julián? Recordó a su ex marido. Julián murió en América hace unos 7 años. Sofía vivió un poco más, se divorció de su marido y volvió aquí. Penélope quiere verte, y yo quiero que veas a tu hija.
Ahora vas a tener un nieto. Dentro de unos 5 meses. Penélope se levantó bruscamente de la silla. Se sentía mareada. Gómez la apoyó y luego recogieron en silencio y bajaron, también en silencio, a casa de Sofía. Penélope estaba decidida. No recordaba la última vez que había sido tan real. La puerta la abrió una mujer, por supuesto, que había transformado a Sofía de una niña de 2 años en una mujer de 30 con barriga de embarazada. Penélope entró silenciosamente en el piso y abrazó a su hija. Se quedaron en silencio en el pasillo, luego lloraron, rieron, se sentaron y se miraron. Si no hubiera sido por Gómez, dijo Sofía, no me habría atrevido a buscarte. Creía que estabas enfadada con tu padre. Enfadada conmigo por estar con él. ¿Cómo iba a estar enfadada contigo? Penélope sonrió entre lágrimas. Quiero decir que eras una niña, tenías 2 años cuando te cogió y se te llevó, ¿qué podías haber hecho? Podía haber intentado encontrarte. Gómez me encontró y ni siquiera lo intenté. Vamos a nuestra casa. ¿Por qué estás aquí sola? Miró a su alrededor. Por alguna razón no se sentía cómoda en el piso donde había vivido su abuela Sofía, la madre de Julián. Iré, asintió Sofía. Solo que no será fácil. Acostúmbrense la una a la otra. Tú eres mi hija y yo soy tu madre. Así que tendremos que acostumbrarnos. Penélope ayudó a Sofía a recoger algunas cosas. Juntas salieron hacia el coche, conduciendo de vuelta. Penélope no dejaba de pensar en dónde viviría Sofía, y el pensamiento giraba en torno a la habitación de Gabriel. Tendría que abrirla, reformarla, redecorarla. Tendría que cambiar su vida. En casa, se quedó un buen rato en la puerta de la habitación de su hijo. Sofía y Gómez estaban sentados en la cocina. Hablaban en voz baja de algo. Penélope se armó de valor. Abrió la puerta y entró. Los ojos se le oscurecieron por un segundo, le costaba respirar, pero Penélope intentó recomponerse, miró a su alrededor, se sentó en la cama de Gabriel, acarició la colcha. Luego se acercó a la ventana, la abrió y dejó que entrara el aire fresco del atardecer. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, pero eran lágrimas de alivio. Aquella noche Sofía durmió en el salón. 15 días después, cuando cambiaron los muebles de la habitación de Gabriel y volvieron a pegar el papel pintado, la joven se instaló allí. Aquella noche, por primera vez, su hija durmió en la habitación de su hijo. Penélope estaba despierta, dando vueltas sin cesar, recordando largamente sus sensaciones, y de pronto se dio cuenta de que, una vez más, cerrando los ojos, empezaba a soñar. Hacía mucho tiempo que no le ocurría. Penélope soñaba que cogía a su nieto en brazos, lo estrechaba contra sí y se lo llevaba al parque mientras Sofía se iba a trabajar. Penélope salía del trabajo y se ocupaba de su nieto, lo llevaba a la guardería, a clases extra y le enseñaba a nadar. Estos pensamientos me daban calor por dentro. Penélope salió de la cama y se dirigió a la habitación de Sofía. Eran las 6 de la mañana en el reloj del pasillo. Penélope no se había dormido ni un momento. Entró en silencio, se sentó en el borde de la cama donde dormía su hija, le miró la cara. Los cabellos desparramados sobre la almohada y ajustó la manta. La cara era muy parecida a la de Gabriel, pero seguía siendo una niña muy diferente. Claro que era diferente, diferente de Gabriel. ¿Cuántas veces le había dicho el hijo a Penélope que ojalá pudiera conocer a su hermana? Nunca tuvo la oportunidad. Era una pena. Pero el pasado no se podía traer de vuelta, pensó ella, sin la fatalidad anterior, dándose cuenta de que era imposible traer de vuelta o cambiar nada de lo que había quedado en el pasado. Recordó una frase que le rondaba la cabeza desde hacía unos días y que la tenía en vilo. El momento más oscuro es antes del amanecer. Miró a Sofía dormida, luego sonrió y le tocó ligeramente la mejilla. Empezaba a amanecer tanto fuera como en su vida.